Por allí muchos trabajaron, no tuvieron demasiado tiempo para informarse. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros consideramos o fueron las noticias de la semana. Bueno, el tema donde se habla casi te diría en cadena nacional, Tal cual. La denuncia de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan D'Artés. En este caso, D'Artés podría ser citado a declarar en Nicaragua en un lapso de 3 meses. Podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión efectiva. En este caso han trabajado peritos psicológicos, es muy importante para determinar si efectivamente la denuncia de la actriz cobra fuerza, es verosímil. Y en este caso la ley habilita a que el acusado pida que se lo juzgue en Argentina, por los convenios que tienen en los dos países, ¿no? Argentina y Nicaragua. Y aquí un tema central es que no está claro si Fernando Burlando va a patrocinar, en este caso, a Juan D'Artés. Si hay un tire y afloje entre los abogados, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué Rosenfeld dejó de ser abogado de D'Artés? ¿Por qué Burlando lo primero que dijo es, si yo me entero que es verdad, no tomo el caso? Digamos, cada uno tiene un límite. ¿Cómo puedo yo enfrentar una situación como esta o defender a alguien que realizó algo? Lo que pasa es que queda también puede ser condenado también. No, bueno, yo lo tiro sobre la mesa como para analizar la situación. No estoy dando ningún tipo de opinión, nada más, solamente tiro para analizar la situación. Bueno, el colectivo de actrices argentinas recibió denuncias contra otros personajes conocidos en Argentina, casi en el mismo sentido. Y en este caso, la denunciante agradeció vía Twitter las muestras de apoyo, no solamente de las actrices, sino también de la población en general. Aquí en el país casi te diría fue un 90-10. ¿Cómo no? Es para pensar también cómo actúa el ciudadano frente a una denuncia que no está probada, ¿sí? Que si efectivamente fue así, habría que condenar con todo el peso de la ley a esta persona, que totalmente es aberrante, es movilizante, es desgarrador, pero la justicia tendrá que dictaminarlo. Sí, encima se da una denuncia en Panamá. En Nicaragua. Perdón, en Nicaragua. Managua, sí, bueno, Nicaragua. En Nicaragua, bien, donde el presidente está acusado de abuso sobre una hijastra. Sí, prescribió su está bien, causa. pero sí, claro. O sea, estaba abusado, estaba marcado, no me sale la palabra ahora, pero es complicado el tema. Sí. Bueno, una Nicaragua que no está pasando momentos fáciles en cuanto es cierto, es verdad. Bueno, y habrá que ver, porque antes de ayer apareció una reconocida marca que ofrecía remeras bajo el eslogan "mirá cómo nos ponemos". Digo, cómo también se banaliza un tema, ¿no? Y eso es para repudiar. Es para repudiar, porque vos decís, es un tema tan escabroso, donde tenemos que atenderlo y darle la seriedad que necesita. Querer comercializar con esto, cómprate un burro, me dicen por acá. Bueno, en el plano judicial lo tenemos al ex vicepresidente de la Nación, el señor Amadou Boudou, que recuperó su libertad y dijo que en Argentina hay presos políticos. Defendió a sus compañeros, a los exfuncionarios e inclusive empresarios, que en este caso fueron detenidos por causas de corrupción. Tendrá que convivir con una tobillera en un radio de 100 kilómetros a la redonda. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede al respecto. Aquí en Rafaela sucedió un caso significativo. Un caso que realmente uno dice, ¿cómo puede ser? Antes de ayer se estaba celebrando una audiencia en donde el fiscal apuntaba a un interno que está alojado en la cárcel de Coronda y le quería poner la etiqueta de preso de los peligrosos, ¿sí? El tipo no aguantó más y agarró un cesto y se lo revolvió por la cabeza. Digo, pasó en plena audiencia. Y además, no conforme con eso, amenazó de muerte al fiscal.
Es increíble lo que pasó. Sí, encima de la abogada estaba llevando adelante una situación la defensa. La defensa, pero para que le den domiciliaria o tratando de buscarle la manera para apaciguar la situación, las penas. Lo estaba logrando, había hecho un buen trabajo. Déjame que lo arreglo yo, dijo. Dice, yo lo arreglo de otra manera. Cada uno de los caminos, cada uno ha hecho basura en la cabeza. Un cesto en la cabeza, podría verle en serio. Podría haberle sacado un ojo. No, increíble. Sí, uno se ríe, se ríe porque es insólito. Sí, tal cual. Pero estas cosas pasan. Y cobró Estado Nacional. Sí, totalmente. Porque esto, no es común en un juicio. En una entrevista. En una audiencia. Sí, en una entrevista a la abogada le preguntaron, dice, ¿y esto puede complicar realmente la situación? ¿Y qué le parece? Sí, dice la abogada. Y claro, ¿qué le parece? Darle una vuelta más decorosa, pero dijo sí, la verdad que puede complicar. El tipo estaba mirando el piso y de repente dijo, ¿qué haces esto acá? No lo quiero este lado, lo quiero del otro lado. Sáquenmelo de acá, dijo. No, increíble. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta cuestión. Estamos hablando de un famoso interno, Gigi Ramallo, le dicen Gigi, sindicado por cuantiosos robos y además por promover, facilitar e instigar homicidios. Un interno de peso, digamos, complicado. Bueno, vamos a las malas noticias. Y cuando hablamos de malas noticias, hablamos de economía. Señor. Porque fíjense ustedes que yo me esmeré durante todo el año para traerles buenas noticias en cuanto al panorama económico. No pude lograrlo, fallé. La verdad que lo mío fue terrible. Es más, si hacemos un registro, Jessy, si buscamos los registros de todos los informes que venimos haciendo, no hay una buena. Pero en serio digo, no hay una buena durante todo el año. Si nos ponemos a buscar todos los informes, te aumentó el dólar, la caída del empleo, no hay una buena. Bueno, comencemos entonces. Sí. Se suspendió el clásico, claro. Bueno, el dólar saltó 77 centavos en una semana y cerró a 39,08. Tenemos aquí una perspectiva de inflación del 47, 48%, casi el 50%, una cosa delirante. No se puede analizar eso. La inflación de noviembre dio 3,2%. Salió en las cuentas de Twitter el señor Pinedo, el senador, a decir que poco menos esto es una gran victoria de Cambiemos. Y la verdad, ya me sale el silencio, señor. Porque esta baja de la inflación respecto a lo que fue octubre tiene que ver con la brutal recesión económica que hay. La gente no tiene plata. No, totalmente. Aparte, cuando escuchamos o leemos los países vecinos, Uruguay anualmente tiene una inflación del 8,5%. Sí, bueno, ahí está. Perú el 3, y pico, Chile el 2, y pico. Ecuador llega al 0, no sé cuánto por ciento de inflación. A ver, escuchen bien del otro lado. Anual. Nosotros lo tenemos. No mensual ni diaria. Nosotros estamos teniendo 3. ¿Cuánto dijiste recién? ¿3,2? 3,2 en noviembre. 3,2 en noviembre. 5,4 en octubre. Interanual supera el 45%. Es una locura. Invivible. En el mes de noviembre se registró una caída del consumo del orden del 6%. Por lo que te decía, y el señor Pinedo dice que con bombos y platillos que bajó la inflación. Bueno, en fin. Aquí hay un tema que hay que atender, es un tema estructural, es un tema triste, porque la UCA elabora, digamos, desde hace mucho tiempo informes realmente creíbles. Y en este caso, el índice de pobreza dio 33,6. Y esto se agravó a consecuencia de lo ocurrido con la devaluación de nuestra moneda, ¿no? 13 millones de argentinos son pobres. Realmente un dato increíble. Vamos a hablar del panorama político porque se levantó el paro de aerolíneas. En este caso los pilotos acataron la conciliación obligatoria. El gobierno pretende para el año que viene paritarias del orden del 23% sin cláusula gatillo. Yo no sé. ¿Sin cláusula gatillo? Sin cláusula gatillo, yo no sé si se va a cumplir. Yo creo que es un deseo difícil de cumplir. Veremos qué es lo que sucede al respecto. Al mismo tiempo, el presidente Mauricio Macri está apurado en que salgan varias leyes en el Congreso.
está la ley de antibarras, ¿sí? Que lo tuvimos charlando la semana pasada, de acuerdo a lo que sucedió con la suspensión del Superclásico, ¿no? Y la de financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Donde Elisa Carrió dice no me gusta. Bueno, tendrá sus razones, veremos qué es lo que sucede. En Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, se aprobó una ley que prohíbe, ¿no?, la actuación de los trapitos. Me pregunto qué pasa acá en Santa Fe. Porque acá en Santa Fe las calles están sitiadas. Te vas al centro y es increíble. Es increíble el panorama que uno puede observar. Tras que tenés que pagar el estacionamiento medido. Si no tenés el estacionamiento medido, le tenés que pagar la multa efectuada por un inspector de tránsito. Y encima tenés que pagar a un trapito. Y no que es una cuestión de ida y vuelta y está consensuado. No, me tenés que pagar. Me tenés que pagar. Es algo arbitrario. Es una extorsión. Si no, tu auto, y no sé lo que le puede pasar. Sí, y algunos te ponen una tarifa elevada. Por eso. Por ejemplo, la vez pasada fuimos a ver la final de Sunchales con Colón y los muchachos ahí en el Centenario estaban complicados. Bueno, ¿qué pasa con una allí? Tarifa alta. ¿Qué pasa allí con el gobierno provincial? ¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? ¿Qué pasa con la policía? Porque hay allí, ¿y qué pasa con la dirigencia? Porque hay connivencia allí. Teniendo, obviamente, los policías merodeando la zona. Mirando, siendo espectadores. Obviamente. Sí, totalmente. Y aparte, obviamente, sí, a esa persona que me cobró, después lo vi dentro de la cancha. Insólito. Bueno, en el panorama legislativo tenemos en Santa Fe la ley del presupuesto 2019, una ley que realmente fue muy discutida en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, hubo más consenso en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados hablan de un presupuesto recesivo, hablan de un presupuesto que deja de atender realmente problemas estructurales. Desde el lado del oficialismo dicen que es un presupuesto que va a traer mucho trabajo, mucha obra pública. Bueno, veremos si efectivamente se efectiviza, valga la redundancia, para el bien de todos los santafesinos. Vamos a ver qué es lo que sucede. El Congreso Nacional establece que por ley las vacunas van a ser gratuitas y obligatorias. Esto se sancionó en la Cámara de Senadores, casi poco menos en un trámite express. Y al mismo tiempo la cédula escolar nacional es ley para que el Estado pueda controlar, en este caso, si es que un alumno va a un colegio. Y de no ir a un colegio, lo que va a hacer es ir a buscarlo o por lo menos saber qué es lo que sucede, de por qué no va a la escuela. Así que es un elemento importante. Tenemos en el panorama deportivo a River, que se prepara en Abu Dhabi. Veremos qué es lo que sucede. Todavía no se conoce el rival. El día martes debuta. Será contra un equipo de allí o con un equipo de Túnez. Veremos qué es lo que sucede. Esta semana hubo coletazos respecto de lo que fue el superclásico más importante de la historia de nuestro fútbol, jugado en España, una cosa insólita. Donde ha renunciado el señor Guillermo Barros Esqueloto. Ayer anunciado en conferencia de prensa Esqueloto y Angelici, casi te digo con lágrimas en los ojos. ¿O lo renunciaron? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta.